Primera de Corintios 15, vamos directo para allá porque quiero hacer una actividad al final. Primera de Corintios 15 al 3, si usted me acompaña por ahí vamos a empezar leyendo. ¿Ya lo tiene? Dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Acompáñame leyendo ahí. Perdón, 15, Primera de Corintios 15, versículo 3, ya vamos en el 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Este es Pablo, el apóstol Pablo hablando. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Y va siguiendo, vaya en el 10, 11, 12 y el 13, desde el 12, perdón, regresamos al 12, dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es lo que Ricky nos venía diciendo, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que no se quedó ahí, no se quedó en la tumba, porque la muerte no podía retenerlo. Su trabajo no iba a ser completo al quedarse solamente en la cruz del Calvario y a él ser sepultado en esa tumba, sino que lo que me encanta y usted puede encontrar en las Escrituras es que en esos 3 días, bueno, al tercer día, en ese último pedacito del día y luego todo un día completo, y al día siguiente él hizo un trabajo tan importante por ti, por mí. Y dice la Biblia que él descendió a las profundidades y dice que él le arrebató las llaves del Hades, del infierno, le arrebató al mismo enemigo esa poder, esa potestad de la muerte. ¿Para qué? Para que a través de su resurrección él te diera el acceso a la vida eterna. Y ahora la muerte, a ti y a mí, a los que estamos en Cristo, ya no nos controla. Ahora tú y yo podemos vivir para siempre con Él. Y podemos tener acceso a todas las cosas que Él es y ha hecho por nosotros, a su salvación, a su sanidad, a su restauración, a su comunión con Él. Y por eso es que hoy, no importa que sean las 6 de la mañana, la mayoría de las iglesias, ahorita me decía Gaby que iba pasando por una iglesia católica y que ya iban de salida la gente. Y nosotros ahí llorando, son las 6 de la mañana, porque, bueno, no, perdón, a mí no me dijeron nada, yo no me estoy diciendo, Entonces por ahí que están muchas iglesias celebrando. ¿Por qué? Porque celebramos el hecho de que Él nos otorgó un gran regalo, el regalo de la vida eterna. Y vana sería nuestra fe si Él no hubiera resucitado. Entonces fue tan importante. Es increíble lo que pasó. Vamos a verlo así. Se le conoce históricamente como que el viernes fue el día de su muerte y de su sacrificio, nuestro Señor Jesucristo. Y el sábado, entonces todo el sábado Él estuvo, algunos dicen muerto, pero no. Ya le conté lo que Él estaba haciendo. Pero el domingo, ¿qué pasó? Muy de mañana, antes de que saliera el sol, nuestro Señor Jesucristo resucitó. Nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, se levantó y la gente, no se sabe, quiero detenerme ahí, estoy nervioso, no sé por qué. No se sabe, normalmente ustedes me ponen nervioso, pero ahí vamos ya. No se sabe aproximadamente a qué hora resucitó nuestro Señor Jesús, pero lo que sí es que fue durante la noche y me encanta esa parte.
Porque cuando tú y yo sentimos que algo ya nos ganó, que algo ya nos sobrepasó, que algo ya nos rebasó, o sea, lo podríamos decir que en el momento más oscuro de nuestra vida, Él ya estaba haciendo algo. Él ya estaba resucitando. Antes de que saliera el sol, antes de que nosotros empezáramos a ver la luz de la salida de nuestro problema, la luz de nuestra sanidad, la luz de nuestra restauración, Él ya estaba resucitando, ya estaba haciendo algo nuevo en tu vida y en mi vida. Entonces dice cronológicamente que están estas mujeres que desde el viernes ya se habían preparado con perfumes, con todo lo necesario para ungirle, para embalsamarle de manera correcta. Se levantan estas mujeres, entre ellas María Magdalena, entre ellas la madre de Jacobo, una tal Juana también, y estando allá, ellas llegan, ven la piedra removida y dice que ellas se meten, pues asombradas de que estaba ahí la piedra removida, y entran y no encuentran a nadie. En algunas versiones dice que encuentran a un hombre sentado. En alguna de las otras versiones dicen que no había nadie y de repente como un rayo llega. Algunos dicen que eran dos ángeles, otros dicen que era un ser de luz que se espantan, pero les dicen, ¿a quién buscan? Me encanta esa pregunta, ¿a quién buscan? Imagínate la respuesta de ellas, pues a mi Señor Jesucristo, a nuestro Señor, a nuestro Maestro. Y me encanta la respuesta que le dan los ángeles. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué estás buscando a alguien donde no es su lugar? Donde no le corresponde estar ahí. Aquel que ya les había dicho que él iba a resucitar al tercer día. Si te pones a leer las escrituras en los evangelios, él una y otra vez les estaba recordando qué era lo que iba a pasar. Pero ellos, como todo ser humano, a veces que no prestamos atención o no queremos creer o no queremos adoptar ciertas cosas en nuestro corazón, pues no habían entendido esta parte. Entonces ellas regresan, le cuentan a los 12 y ahí vienen, en algunas versiones dice que solo Pedro y en otras versiones que Pedro y Juan. Hay un chiste por ahí que dice que por qué Juan llegó antes que Pedro a la tumba de Jesús. ¿Usted sabe? Es cierto, históricamente sí lo era. ¿Por qué llegó primero Juan antes que Pedro a la tumba de Jesús? Ándale, porque Juan tiene primera, segunda y tercera y Pedro nomás primera y segunda. Es un chiste por ahí. Entonces, llegaron Pedro, ven igual, no lo encuentran, se regresan, dan testimonio a los 12, bueno, a los 11, en ese caso ya no estaba Judas, a los 11 entonces no creían. Y yo me quiero centrar en una historia que la vamos a encontrar en Lucas, si me acompaña para allá, Lucas capítulo 24, el versículo 13 en adelante, es la historia que quiero que leamos el día de hoy. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, que es el último capítulo de ese evangelio, versículos 13. ¿Ya lo tiene? Dice así: y aquí dos de ellos, hablando de los discípulos de Jesús, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Para darle contexto, las mujeres ya habían visto a Jesús. Pedro y Juan, ya habían visto que Jesús no estaba ahí. Pedro y Juan también habían encontrado la tumba vacía, ya se les había testificado y no creían. Este era un contexto durante el día, ya no era a las 6 de la mañana, ya no era a las 7, a las 8, eran durante el día, y dos de sus discípulos, aún con lo que escucharon, decidieron dar la vuelta a Emaús. Dice que se encontraba esta aldea a 60 ¿verdad? Estadios aproximadamente, investigué por ahí, son 13 kilómetros. Era una caminata entre 2 horas y media a 3 horas la que se aventaron estos dos discípulos. E iban ellos hablando de esto. A ver, ¿cómo que no encontraron la tumba a Jesús y que no estaba su cuerpo ahí? Y estaban ellos ahí como charlando, y me encanta el versículo 13. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Quiero que note algo.
Le quiero adelantar el final de la película. Jesús estuvo toda la caminata de los 13 kilómetros platicando con ellos y no se daban cuenta que era Jesús. No les había caído el 20 de que Jesús había resucitado. 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Cuéntenme. Le decía: a ver, cuéntenme el chisme pues. Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Me encanta el resumen que hacen aquí los dos discípulos. Pero, versículo 21, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Quiero que se ponga un poquito en los zapatos de estos dos discípulos. Estaban ellos tristes, confundidos, desorientados, sin propósito. Ya no sabían qué hacer. Imagínense 3 años y medio viajando con su maestro y de repente que su maestro se los maten, lo desaparezcan por ahí, ya no viva. Entonces ellos se quedaron en ese momento sin propósito alguno. Y lo que ellos dicen, pues vamos haciendo otra cosa. Vámonos yendo a Emaús. Entonces van platicando todos desorientados. De regreso Jesús los aborda en el camino y empieza a platicar con ellos. Y ellos todos confundidos y tristes. Es que ¿cómo que no has escuchado las nuevas noticias de Jerusalén? De Jesús. Y lo narraban tan perfectamente, sabían que era lo que Jesús hacía, pero me encanta el versículo que muestra el corazón de ellos y decía: y esperábamos que Él fuera el que redimiera a Israel. Teníamos la esperanza de que Él fuera el Mesías. Teníamos la esperanza de que Él fuera lo que los profetas por tantos años habían profetizado, que vendría un Salvador a rescatarnos, a restaurarnos. Tal vez no me he entendido. 3 años y medio viendo todo lo que Jesús había hecho, viendo todos los milagros, todas las sanidades que hizo, viendo el vino convertirse, el agua convertirse en vino, viendo los peces y los panes multiplicarse, viendo todas las señales y prodigios de nuestro Señor Jesús. Y ellos, aún con todo eso, y aunque sabían y les ardía en su corazón que Él era alguien importante, en ese momento ellos decían confundidos: nosotros esperábamos que Él fuera el Mesías. O sea que no les había caído el 20. ¿Hasta aquí va conmigo? Versículo 22. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, otra vez a las 6 de la mañana, antes de ahí. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Fíjese, ahí va el 25. Hasta ese momento, con todo y las preguntas que Jesús les dijo, con todo y lo que Jesús estaba ahí, no le habían conocido. Y Jesús todavía lo regaña, como para que les caiga el 20 y no les había caído. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba de lejos. Todavía Jesús les cita las escrituras. Todavía Jesús los encamina para que ellos puedan tener esa revelación de que era Él, pero no habían entendido. Y dice que ya se habían completado los 13 kilómetros, llegan a Emaús, a la aldea, y Él dice: pues yo voy más para adelante. Y me encanta la invitación de los discípulos. Hasta ahí sí eran buena onda, pues sí se había notado por lo menos que Jesús había estado con ellos. Versículo, ¿en cuál nos quedamos? 29.
Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. ¿Alguien ha escuchado esa canción muy antigua que dice, quédate Señor, ya se hace tarde? Ay, me encanta esa canción. Nomás quería que escuchara mi voz, ¿no es cierto? Y aconteció que estando sentado con ellos, versículo 30, a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. 31. Hasta ahí. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Hasta ese entonces, después de 2 horas y media, 3 horas, después de haberlos regañado, después de haberlos cuestionado, después de haberles dicho todas las escrituras, después de que ya había entrado a su casa, hasta que no lo vieron partir el pan, les cayó el 20. Es Jesús. Pero ¿sabe por qué? A mí me encanta leyendo. Ayer esta parte me entró mucha emoción. Porque ese es el propósito de Jesús en nuestra vida. Es muy bueno saber las escrituras. Es muy bueno y tan importante también cuestionarnos o entender quiénes somos en Él, entender nuestra identidad en Él. Algo muy importante que lo enseñamos en Explosión de Amor, tan importante. Pero nuestro Señor Jesucristo no resucita con nosotros al sabernos la Biblia de pe a pa. El Señor Jesucristo no se revela su vida en nosotros al cuestionarnos muchas cosas y al entender respuestas. Ni siquiera se revela cuando Él nos habla nuestras vidas, porque Él estaba hablando ahí y hasta los estaba regañando. Les dijo, insensatos, cabezones, porque no entienden lo que los profetas ya habían dicho. ¿Sabes hasta cuándo ellos entendieron la revelación? Hasta que partieron el pan con Él. En otras palabras, hasta que Jesús no les enseñó lo más básico, lo que Él vino a hacer a esta tierra y a tener comunión contigo y conmigo. Hasta que no fue un momento relacional, íntimo, fue que no les cayó el 20, que no entendieron la revelación de que Jesucristo había vivido. Y eso a mí, a mi vida, el día de ayer estaba ministrando demasiado. Porque ¿en qué a veces nos centramos? ¿Qué a veces para nosotros algo es prioridad? A veces confundimos las prioridades en nuestra vida y queremos hacer aún dentro de la iglesia algunas cosas cuando la prioridad es estar en comunión con Él. Cuando nuestra prioridad es tener esa relación íntima en el cual al verlo sentado en la mesa, como dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Al hacer la cosa más básica y más fundamental, que es pasar tiempo con Jesús, es ahí donde Jesucristo se revela a nosotros. Porque déjeme recordarle que saber las escrituras es importante, pero hay gente que usa estas escrituras para hacer lo que quiera. Pregúntenle a un tal Nazón que ahorita está en la cárcel de Los Ángeles, con todo respeto a los que están viendo. Si usted no ha visto el documental, bueno, sí nos están viendo, perdón. Lo bueno que no estoy en Nicaragua o en otros lados. Si no, pregúntele a cuánta gente no ha sido lastimada por ministros que usan, que se saben bien las escrituras, que la dominan, pero eso no revela la vida de Cristo en nosotros. Gente que se cuestiona muchas cosas y que responde, pero que no ha entendido que la verdadera revelación del nacimiento, más bien de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es estar en comunión con Él. Que nosotros le conozcamos a Él y que Él nos conozca. Y eso es lo que Él quiere recordarnos hoy en este domingo de resurrección. Que el significado de que Él resucita en nuestras vidas, tiene que ver con que nosotros, tú y yo, partamos el pan con Él.
¿Qué significa partir el pan? Yo entendí esas tres cosas. Uno, intimidad, que era lo que ya te estaba diciendo. Es un tiempo íntimo. Cuando tú puedes conocer a alguien al sentarte a comer con él, sabes si va a masticar así con la boca abierta, sabes qué tanto platica, sabes si no platica, sabes si se está moviendo el pie o no. Pero al pasar tiempo con una persona, al comer con él, empiezas a conocerlo un poquito más. Empiezas a tener un momento íntimo. Entonces, lo primero que él quería hablarnos es que él quiere tener una intimidad. Pero también, si usted recuerda las escrituras, el pan y que él instituyó la cena del Señor representaba el sacrificio. Él también quiere compartir ese sacrificio, que tú lo compartas con él. Que entiendas que esta vida cristiana es muy bonita, es muy placentera, pero requiere morir a mi yo. Requiere también morir junto con él para que él viva. Para que yo muera y para que él viva. Y lo que me encanta, la revelación que Dios me daba del 3, que es esa misma palabra, es que cuando tú y yo comemos con Él, hasta que ellos no comieron el pan, hasta que no probaron el pan, es que no entendieron la revelación de quién era Él, de que estaba Él con ellos. ¿Sabes? Nos puede pasar a ti y a mí como a esos dos discípulos camino a Emaús. Dios siempre ha estado contigo, así como estaba con ellos en el camino. Y siempre lo va a estar. Dice que los ojos de Él están sobre los malos y sobre los buenos. Entonces tú estás en ese inter. Y aun si estuvieras en medio de esos dos, también te está viendo. Pero eso no te va a dar la revelación de Él. Otra vez puedes conocer las escrituras. Puedes cuestionarte, saber muchas cosas de ti, porque Él les cuestionó. ¿Cómo te sientes? ¿Por qué están tristes? Cuéntenme. Era algo muy importante para sanar su alma, pero no entendieron que Jesús había resucitado hasta que Él partió el pan. La revelación les cayó. Si tú de repente has tenido dudas en estos días, si de repente has sentido que estás en medio de una situación difícil en tu vida, que así como el día de la resurrección de Jesús estás en un momento muy oscuro, déjame decirte esto, Jesús te va a alcanzar, va a estar ahí y te prometo lo siguiente que te voy a decir, ahí ha estado, siempre. Y de una y otra manera ha tratado de llamar tu atención y mi atención, pero no nos ha caído el 20. ¿Sabes qué tienes que hacer? Dejar tus ocupaciones por un momento. Dejar, hacer más bien una pausa en tu día a día, en tu estrés, sobre todo en las ciudades. Ahorita es una de las modas más, pues tristemente presentes en nuestras vidas. Darle un espacio a Él para que en intimidad Él te traiga esa revelación. Lo que tú necesitas es lo que yo necesito. Y hoy Él quiere resucitar en tu corazón al partir el pan. Traje por ahí un pan, si me ayudan por allá. A ver si te cae el 20 con el pan. Pero quiero que pienses en algo. Ya voy a esa parte más de introspección. Que tú te pongas a analizar dentro de ti. ¿Eres consciente de que Jesús está caminando a un lado tuyo? ¿Eres consciente de que Él ha estado ahí? ¿No te ha desamparado? ¿No te ha abandonado? ¿Eres consciente de que todos los días te ha acompañado a donde quiera que tú vayas, en las buenas y en las malas? Ya te les iba a pedir una mesa, pero si están escuchando. ¿Eres consciente de su presencia en tu vida? ¿O somos como los de esos discípulos que iban en el camino de Maús, que se iban retirando de su maestro, que se iban alejando 13 kilómetros? Pero déjame, así como dice la Biblia, decirte lo siguiente. Tú te puedes ir al lugar más profundo y ahí te va a alcanzar nuestro Señor Jesucristo. Donde quiera que te escondas. Así que si te has preocupado por alguien que ya no está aquí, si de repente tienes un familiar que ya no ha estado presente, quiero que recuerdes esto.
la semilla está sembrada. Y quien cuida su semilla es nuestro Señor Jesucristo. Tú nada más ora y espera el momento de revelación. Espera que les llegue el pan. Espera que ellos ahí, en ese momento donde ellos entiendan, donde sea su lugar, donde entiendan que Jesús está ahí, les caiga esa revelación que tú y yo tanto necesitamos. Y va a llegar el momento. Entonces, literalmente, la Biblia dice que, otra vez, llegaron a la aldea de Maús. Ellos, los dos discípulos, le invitaron a que pasara y se sentaron. Déjenme agarrar una silla. Se sentaron con él, seguían platicando, a lo mejor un poquito tristes, confundidos. Y yo creo que les dieron el privilegio de hacer eso a Jesús. Entonces Jesús dijo que tomando el pan, un momento muy bonito para ellos porque les recordaba lo que él ya había hecho hace apenas unos cuantos días con ellos. Dice que agarró el pan, lo partió, lo bendijo y se los dio. Y eso es lo que Dios quiere hacer el día de hoy con nosotros. A ver, Rick, ¿alguien que me ayude a lavarse las manos? Por favor. Iván va a partir el pan. Ya lo manoseé. Sí quiero, pero ahí viene Iván. Entonces, hoy en esta mañana lo que Dios quiere hacer es que tú comas de su pan. Tú recuerdes el sacrificio que Él hizo por ti, por mí. No fue un sacrificio sencillo. No fue un sacrificio de solo levantarte a las 5 de la mañana, 4:30 para estar listo. ¿Me ayudas a darles un pedacito? Bíblicamente era agarrarlo y ahí agarra el pan nomás. Ahorita no lo vamos a comer. Todavía no te lo comas. No fue un sacrificio sencillo el que hizo, fue un sacrificio que le costó la vida. Es un sacrificio que le costó. Y esa es una de las cosas que Dios hablaba a mi vida. Normalmente hablamos de lo que Él sufrió en su cuerpo, pero no hablamos normalmente del sacrificio y del dolor que nuestro Señor Jesús tenía al ya no ver a sus discípulos, al ya no haber tenido contacto con su mamá, con la gente que le rodeaba. A lo mejor Jesús tenía muchas cosas que quería enseñar, quería hacer. A lo mejor había aldeas que había escuchado que quería llegar. Pero el Padre le dijo, el tiempo es. Y Él no quería. Recordemos cuando estaba en el huerto de Getsemaní, no quería que eso pasara. Y le decía, si es posible, pasa de mí esta copa. Se lo dijo varias veces, porque fue duro para Él. Porque entendía todo lo que estaba por venir, entendía lo que iba a parar en ese momento. Y yo me lo imagino ahí decirle, Padre, por favor, me faltan muchas cosas. Me falta enseñar muchas cosas, me falta sanar a más gente, me falta llegar a más. Pero por su sacrificio en la cruz del Calvario y que no se detuvo ahí, pues que tú y yo el día de hoy podemos tener acceso a todas las cosas hermosas que Él nos ha dado. Y Él hoy parte el pan con nosotros para que entendamos lo siguiente: Él resucitó, Él vive, Él no está muerto. Él vive, Él no está muerto. Él vive, Él no está muerto. ¿Y sabes qué? Bueno, dale un fuerte aplauso a Dios. Y ahorita que ya te dieron tu pan ahí, quiero que cierres tus ojos para que no te distraigas. Y ahí en tu corazón, con tus propias palabras, Padre, en el nombre de Jesús, un manto profético sobre este lugar. Espíritu Santo, limpia estos aires y tráenos tu revelación, espíritu de sabiduría, espíritu de revelación.
Quiero que ahí lo veas en esa cruz del Calvario. Es su último aliento, en sus últimos segundos. Pero quiero que ahora lo veas con ese sufrimiento interno de saber que ya no iba a poder estar con sus discípulos. Pero a la vez que estaba feliz, porque él sabía que era necesario que él muriera. Pero quiero que lo escuches decir: consumado es. Consumado es. Consumado es. Y él en ese momento te tenía a ti en la mente, te tenía a ti en el corazón. Y él sabía que todo su sacrificio no era vano, porque tú estabas ahí. Fue la muerte de cruz. Dio su último aliento. Lo bajaron de esa cruz, lo sepultaron, descendió al Hades, le quitó las llaves de la muerte al enemigo. Pero quiero que visualices cómo desde su cuerpo ahí en la tumba, el Padre lo voltea a ver y le da vida. Y él se levanta. Él se levanta de ahí donde estaba muerto. Y él se pone de pie. Y esa piedra removida, y él está caminando contigo ahora, tú que vas de camino a Maús, confundido, aún con todo lo que ya has visto de él, triste por las situaciones de la vida, pero él caminando a un lado tuyo. Y quiero que lo invites a tu casa ahí. Imagínatelo llegando a tu casa, pon tu comedor ahí, invitándolo a sentarlo a tu mesa. Está el pan frente a la mesa. Él lo agarra, lo parte, lo bendice y te lo da. Y te dice: hijo mío, valió la pena todo lo que sufrí, para que tú hoy puedas entender que yo no soy muerto y vivo. Y porque yo vivo, tú jamás vas a morir. Porque yo vivo, tú jamás vas a estar solo. Porque yo vivo, tú jamás vas a estar solo. Yo voy a estar contigo. Y esta es mi promesa hacia contigo, de que mi vida te trae vida, de que mi vida te trae esperanza, de que mi vida el día de hoy te trae sanidad, de que mi vida el día de hoy te trae restauración. Y en esa imagen, imagínate Jesús partiendo el pan y te lo da. Y te dice: hijo, hija mía, este es mi cuerpo, que por muchos, que por ti es entregado. Y antes de que lo comas, solo tómate un momento para que le des gracias con tus propias palabras. Dile gracias.
Gracias. Gracias, amado. Gracias. Pues recordamos tu muerte, pero también recordamos tu resurrección. Y hoy te agradecemos que si tú no hubieras resucitado, vana sería nuestra fe. Pero porque tú vives, nosotros vivimos. Gracias. Porque tú vives, nosotros vivimos. Porque tú vives, nosotros vivimos. Gracias, 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 gracias. Gracias. Trae tu revelación el día de hoy, Señor. La revelación de tu vida. Gracias por sentarte a la mesa con nosotros cuando no éramos nadie. Gracias por aceptarnos tal cual somos. Gracias por tu amor que no merecemos. Gracias por tu gracia. Gracias, Señor. Gracias te doy por mis hermanos, el privilegio que tú me das de conocerles. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Y ahí donde estás, aún no te comas el pan. Quiero que lo compartas con el que está a tu lado derecho e izquierdo. Y diles: Jesús ya te dio todo. Y su vida es suficiente para ti. Compártelo con el que está a tu lado. Y ahora sí, come conmigo, recordando que Él vive.